Bueno, buenas tardes. Acá estamos desde Somos en Red para el último encuentro con Marta y este taller tan significativo que es sobre derechos humanos y la construcción de la ciudadanía. A los que nos están viendo por YouTube, los invitamos a sumarse a nuestro colectivo. Siempre hay un saber que tenemos guardado o algún ratito de tiempo para anfitrionar algún taller, así que las volvemos a invitar para sumarse con nosotros. Bueno, ahora la dejo a Marta y ya nos encontramos enseguida. Buenas tardes, un gusto encontrarme con las amigas de Somos en Red esta unión, en este colectivo de mujeres inquietas que quieren, a pesar de que estamos en una etapa que ya no vamos a una educación formal, sin embargo, hay el deseo, la aspiración de seguir sumando conocimientos para tener una práctica, digamos, y también mejorar la calidad de vida, porque cuando uno va incorporando conocimientos, saberes, seguramente va a ir incorporándolo en lo cotidiano y va a tener otra manera de posicionarse como ciudadano y frente a las circunstancias que nos toquen vivir. Fíjense lo que nos toca vivir en estos tiempos, si no es importante saber qué es lo que se puede hacer. Hoy me citó una amiga y bueno, me pidió venir a casa porque me decía cómo nos podíamos defender de lo que nos estaba pasando. Dice, ya sé que tendríamos que juntarnos, que nos des un taller, pero yo estoy tan angustiada que necesito hablarte. Bueno, vamos a partir de la conceptualización rápidamente de lo que eran los derechos humanos. Vamos a ver qué cosas importantes han quedado, porque dice que lo que uno aprende es el 1 o 2% de lo que uno escucha, lee, y eso que queda es el saber. Entonces, ¿qué saber tenemos acerca de qué son los derechos humanos? Este, son, son normas, son bueno, nosotros dijimos estuvimos construyendo una conceptualización respecto de lo que son los derechos humanos. Les escucho. Sobre todo, ¿cuáles son las características esenciales que tienen los derechos humanos que lo hacen derechos humanos? ¿No es cierto? En la primera reunión apareció una persona que dijo, bueno, los derechos que tienen los animalitos, qué sé yo. Acá hay un adjetivo que es humanos y eso es lo que define qué son los derechos humanos, ¿no es cierto? El adjetivo, lo que añade a la palabra, lo que viene unido a la palabra derechos. Sí, los animales tienen derecho a la vida y hay una legislación sobre el maltrato animal para protegerlos del maltrato a los animales y se puede denunciar y hay gente que puede ir preso por maltratar a un animal, ¿no? Pero estos son derechos humanos que son mucho más complejos porque son para las personas, inherentes a las personas humanas. Ahí estamos en la primera definición. Son inherentes a las personas humanas. El centro de la preocupación de una comunidad son las personas, ¿cierto? El patrimonio es importante, lo que construyamos es importante en comunidad, pero todo pensando en el eje inclusive el eje de la creación, que fue el hombre, ¿no? Y el eje de la sociedad. Por tanto, no es solo una materia, no es digamos, un saber como cualquier otro, sino es una filosofía de vida. Está muy ligada al concepto de humanismo. ¿Y qué características tiene? ¿Por qué Yo, nosotros sí? Hay una que no, es insoslayable. no, eh, en- por el solo hecho de ser humano, eh, son normas que reconocen y pertenecen a los seres humanos, sin Exactamente. importar.
raza, sexo, nacionalidad, lengua, religión, etcétera, etcétera. Sin restricciones. Por tanto, son universales. ¿M? Son aplicables a todos los Todas derechos las humanos, personas. más allá de la raza, el color, la nacionalidad, son inherentes a todos los seres humanos, son universales. Por el solo hecho de ser humano, son pasibles de tener estos derechos. ¿Qué más? Bien, muy bien, son Bueno, ¿puedo universales. contar algo personal? Sí, cómo no, me encantará. Que tiene que ver con un derecho. Yo tengo en realidad no es sobrina directa, es la hija de un primo hermano que falleció, y quiere ser hombre. Y hoy me contó, yo hace rato que no la veía, es una chica investigadora del CONICET, qué sé yo, tiene 34 años, y me contó que hoy se operó las mamas porque ella no quiere tener mamas, porque desea ser hombre. Y yo creo, yo las adoro, y entonces me pongo en años atrás, muchos años atrás, incluso cuando yo quizá tenía su edad o más joven, quizás en ese momento eso hubiera causado un revuelo. Pero a mí, que ya creo haber absorbido todo lo que hemos aprendido durante estos últimos años sobre el derecho de cada ser humano, me puse contenta porque era un deseo de transformar su cuerpo, un deseo individual. Y ella pertenece a un colectivo que también lucha por sus derechos y también lucha por los derechos nuestros, lo de los mayores, lo de las mujeres. Entonces, me causó alegría, me dijo que estaba bien, pues solamente que tenía un pequeño detalle, pero ya estaba bien. Por eso parece totalmente absurdo lo que digo, que no tiene que ver con la generalidad que vos lo tratás, Marta, pero creo que ese es un derecho humano también. Pero por supuesto, ¿se acuerdan que Es el derecho a hablábamos la identidad. del Exacto, habeas ella busca una corpus? Que identidad con la que no habeas estaba corpus conforme. quiere decir tener su cuerpo. Ay, Es uno de los primeros derechos reconocidos, ¿se acuerdan? En la Edad Media, cuando se levantan los nobles y entonces piden sus derechos, ahí nace el habeas corpus. Por supuesto que es para un habeas grupo, corpus. todavía no son universales. Ese Hasta era que el sean derecho de universales pernada fueron después de de la aquella Declaración época. Universal de Derechos Humanos. Claro, pero el primer derecho es tener nuestro cuerpo. Es decir, por eso es que hoy se dice, no hay que hablar sobre los cuerpos, ni nadie tiene que objetar nada sobre el cuerpo de una persona, porque es lo más propio, lo más íntimo, lo más sagrado es el cuerpo. Entonces es nuestro y nosotros somos las dueñas de nuestro cuerpo y somos las que tenemos que decidir sobre ello. Entonces, de ahí es que nace el habeas corpus, que quiere decir tener el cuerpo y que nadie puede, por ejemplo, encarcelarlo, disponer de encerrarlo, sin alguna razón que esté contemplada en la legislación y por orden de un juez, dice exactamente por orden de un juez que haya sido probada alguna contravención que determine que lo pongan en prisión o que por lo menos lo lleven hasta investigar si eso es cierto. Entonces, ese es el primer derecho y está bien el ejemplo que vos me das y en esa línea está el tema del aborto, de la libertad de las mujeres a abortar. A decidir sobre su Quien cuerpo. haya hecho, digamos, una proclamación de su fe donde su religión no permita eso, es otra cosa, va por otro lado. Pero como concepto, como derecho humano, nosotros tenemos el derecho a nuestro cuerpo. Nadie nos puede obligar. Por eso la esterilización es una cosa horrible, es un crimen, es un crimen. Fíjense, en Perú acaba de ganar la hija de un individuo horrible que Sí, hizo esterilizar montones de montones de mujeres mujeres. de Fujimori. Sí, señora. Entonces, muy bien el ejemplo, me gustó, porque nos permite hablar este,
¿Cuál es el alcance del derecho humano? Otro derecho que para mí también es humano, que justamente Marita lo coordinó ayer en un grupo que hacemos de cine, que se habló sobre la ley de eutanasia, que no existe en nuestro país, pero sí existe en otros. Eso también es una ley, es un derecho humano. Decidir El vos derecho, bueno, si querés va seguir en la viviendo, si misma no línea porque es, No, no, entonces vos tenés derecho a decidir a si terminar con tu vida, si esa vida te pesa realmente, no te permite vivir con calidad y te hace profundamente desdichado. Freud sí, se practicó la Con dignidad. eutanasia, le creo que a autorizaron porque nosotros nos decía ha que pasado quizás era tan desgraciada individualmente a su vida. muchas. Yo lo padecí con mi madre, que la noche antes de morir, que ella gritaba de dolor y yo desesperada porque no podía verla sufrir de ese modo. Si hubiera existido el derecho a la eutanasia, yo sé que mi madre se hubiera querido ir, se fue solita, pero ese sufrimiento es terrible. Entonces ese es un derecho humano también. Comparto, Carolina, lo Totalmente. que estás diciendo, porque yo lo viví también con mi padre, en este caso, que estaba sufriendo muchísimo por un cáncer terminal, y él me pedía que Sí, yo lo matara. Entonces, imposible hacerlo. Primero no sé ni si hubiera podido, pero vamos a decir, no se permite. Entonces, no, él no tenía ese derecho, no tengo, yo En tampoco nuestra lo tenemos. legislación, ¿no? No lo tenemos. En nuestra legislación, bueno, él estaba en exacto. Brasil, pero tampoco tenía el permiso de poder hacerlo. Y entonces, así como tenemos el derecho a la vida y a elegir en la vida, también yo acuerdo en que me parece que, dada determinadas circunstancias, tenemos el derecho a elegir cómo queremos morir. Porque a Exacto. veces, en determinadas situaciones y en determinadas enfermedades, es tan dolorosa la enfermedad como es el verse fuera de uno mismo, que uno ya no es la persona que era, Exacto. entonces poder decidir sobre el punto. Ya Y no es ya no es más el humano que era. exactamente, exactamente. Son, me parece a Exactamente. mí, dos derechos básicos estos, ¿no? Así como hablamos siempre del derecho a la vida y una vida como corresponde, también tenemos que pensar Claro, en legislar hay que sobre esta añadirle esta cuestión. otra, perdón, es decir, vida digna, ¿no? Igual que derecho al trabajo. Exactamente. La A eso esclavitud nos también es un referimos. trabajo, pero hablamos de trabajo digno. Siempre hay que rescatar la palabra de dignidad cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Es decir, Sí. trabajo digno, vida digna, Mm, ¿no? No cualquier sí, vida, no cualquier trabajo. Hay sí. gente que dice, bueno, damos trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo tiene que ser un trabajo respetando la dignidad de las personas, el derecho al descanso, el derecho a no trabajar a destajo, a tener todos los resguardos que tiene que tener, el derecho a las licencias por enfermedad, por maternidad. Un Todo trabajador. eso configura el trabajo digno que están englobadas en los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al Los trabajo derechos laborales. en las leyes laborales. Por eso, dado en la Declaración Universal, pero después la Constitución aparecen los derechos laborales que se han violado cuando se sancionó esta ley de modernización laboral y que la gente podía trabajar 14 horas, que el descanso lo tiene, no, ahora ya está en la ley cuando se lo quiera dar el patrón. Bueno, eso no es garantizar el derecho al trabajo. Garantizar el derecho al trabajo es garantizar trabajo digno y ya está estipulado en las leyes laborales cuál es el trabajo digno. Claro, lo Y solo se anterior es la puede reformar esclavitud para mejor. directamente. ¿Qué derechos tenían los esclavos cuando las grandes Mira, potencias iban a África y los cazaban? Eso no mira, existía.
Menos derechos que Por ahora, eso, porque estaban en otro lado mejor también, porque se les garantizaba casa y comida. Y ahora sos un esclavo sin ni siquiera garantizarte casa y comida. Porque había que no, hacerlos producir, entonces había que cuidarlos. No estoy defendiendo la esclavitud, ¿eh? No, no se equivoquen. no, Estoy diciendo que coincido ahora con vos. Esto es ahora peor que estamos la en una esclavitud. situación peor, creo, mira. No, coincido totalmente. Es peor a la situación de los esclavos, ¿no? Es la esclavitud de este siglo, la esclavitud neoliberal, digamos, para ponerle un nombre, Y ¿no? para La ponerle el nombre esclavitud que correcto, propone el neoliberalismo, donde esta exacerbación de lo privado va a decir, bueno, es una cuestión privada, es no, tu es una problema. cuestión social. Y ahí viene ahí viene el otro derecho, características de derechos humanos, es inviolable. Es decir, nadie puede avanzar, así como no pueden avanzar sobre nuestro cuerpo, no pueden avanzar sobre los derechos que tenemos, porque los derechos han sido una construcción social ganada durante siglos a través de luchas, a La través lucha. del esfuerzo. Entonces, no nacen como un repollo, nacen de la lucha y de la necesidad íncita del ser humano de tener una vida digna. Y va consiguiendo esos derechos. Por ejemplo, ahora vamos a ver, tal vez lo tengamos que ver rápidamente, pero por ejemplo, el derecho a la tecnología, el derecho a la digitalización, es un derecho que está negado casi a los adultos mayores. Debería ser obligación del Estado que si le va a dar una tarjeta donde ellos tienen que operar o van a digitalizar algunas cuestiones, como le piden a ustedes, le mandan la receta digital, le dan un link y tienen que, por lo menos, los instrumentos básicos para acceder a esa tecnología se pueden librar. Entonces, los derechos, a medida que va cambiando la historia y va cambiando la sociedad y aparecen nuevos fenómenos, aparecen nuevos derechos y entonces, pero todos confluyen a lo mismo, a garantizar una vida en sociedad y una vida digna. La otra es que son inviolables, es decir, nadie tiene derecho a violarlos aduciendo ningún argumento. Entonces yo voy a trabajar de más porque vas a trabajar porque soy tu jefe y yo te digo que trabajes, si no, te voy a sancionar. No porque sea mi jefe me puede obligar a trabajar más. Para eso están, si yo acepto que me paguen horas extras, trabajar unas horas más, pero que tienen que ser remuneradas, porque eso también Más bien, está en la legislación. Y la porque otra es que están interrelacionados. Por ejemplo, el derecho a la vida, que es uno de los derechos esenciales, ¿no? El derecho a la vida, a la integridad física, que son los derechos de primera generación, los derechos primarios. Primero tenemos derecho a la vida, nadie nos puede quitar la vida. Tenemos derecho a la integridad física, nadie nos puede torturar, nadie nos puede maltratar. Entonces, pero y hay los derechos económicos, sociales y culturales, que son los de la segunda generación, que son los derechos que después se traducen en leyes, en, que es tanto mi derecho a la vida. O sea que no puedo afectar un derecho sin que eso repercuta sobre otros derechos. Si un padre está desocupado y no tiene oportunidades de trabajo, no se le garantiza el derecho al trabajo porque no hay oportunidades o lo dejan fuera de la fábrica donde trabaja, fuera de su trabajo, afectan el derecho primero al sustento de la diario, familia. al sustento de la familia. Segundo, el derecho pierde la obra social, el derecho a la salud, y ¿Ves? pierde la oportunidad de que su hijo siga estudiando en la universidad. Aunque tengamos esta bendición que la universidad es pública,
tampoco todo Sí. el trayecto de la universidad es gratuito, porque en algún momento tiene ¿No? que pagar transporte, fotocopias, bueno, Libros. hay gastos que le genera el estudiar. Y mandar un niño a la escuela, y ni decir si es primario y secundario, tengo que comprar cuadernos, libros, es decir, afecta el derecho a la educación. Entonces, cuando afectan un derecho, afectan casi todos los derechos en cadena. Y después decimos, bueno, hay un derecho muy arcano que a lo mejor no me toca. Este, el derecho, el tema de las Malvinas. Es el derecho que tenemos a nuestra identidad e integridad nacional. Por algo, cuando éramos niños, lo primero que hacían es mostrarnos en el mapa cuál era el territorio nacional. Ahí estaban las islas del Atlántico Sur, la porción de la Antártida que nos tocaba, y estaban obviamente las Islas Malvinas. Y entonces todo teníamos integrado a nuestra identidad nacional el territorio, ¿no es cierto? Y entonces cuando van a privatizar un lago, y van a privatizar, privatizar los glaciares, van a privatizar ni más ni menos que el derecho al agua, a la posibilidad de tener agua para el futuro. A lo mejor no está ahora, pero está después. Y esos derechos son derechos de cuarta generación, que dice que son los derechos, la responsabilidad que tiene cada generación en garantizarle a la generación siguiente los derechos, el derecho a la integridad del territorio, el derecho a tener una bandera. Si yo ninguneo la bandera y bajo la bandera argentina, hizo otra bandera, estoy vulnerando el derecho a la identidad nacional. Y si yo acepto eso como práctica, yo ya he dejado enajenado ese derecho para la futura generación. Si yo contamino el ambiente, estoy vulnerando, el derecho de cuarta generación, que es la responsabilidad sobre el resguardo de los derechos para las generaciones subsiguientes. Entonces, universalidad, es decir, relacionalidad, o sea, que están íntimamente relacionados, inviolabilidad e intangibilidad. Yo digo, bueno, por ejemplo, y esto ocurre sobre todo en el ámbito laboral, de que le dice, bueno, mira, vos podés ir a ver un partido de fútbol, pero, y alentar mi equipo, le puede decir el jefe, y yo te lo descuento del día, pero vos no venís a trabajar, pero no te voy a afectar en cuanto como falta, pero te lo descuento del día. Entonces, nadie puede ceder sus derechos, ni canjearlo, es decir, ceder un derecho por decir, bueno, deme por lo menos los útiles para mi hijo, para que mi hijo vaya a la escuela, pero descuénteme tal cosa, 2 días de trabajo. No puedo hacer esos canjes porque son incanjeables los derechos humanos, son intangibles, yo no los puedo ceder, ni nadie me puede extorsionar para que los ceda. Por tanto, son inviolables e intangibles y, y pertenecen al plano filosófico y sobre todo son una forma de posicionarse en la sociedad. Es decir, son una forma de vivir. Una cosa es vivir conociendo y defendiendo los derechos humanos, que otra ser estar inerme, indefensa, frente a los abusos del poder que nos impiden el goce pleno de nuestros derechos. Entonces, yo no los puedo ceder, nadie los puede tocar porque estos son míos. Y si algunas cuestiones en cuanto a la legislación cambian, está
la progresividad de los derechos humanos. Lo puede hacer para mejor, para ¿no es adelante. cierto? En el derecho a la educación, que pueden incluir la educación digital, ¿no es cierto? Y si se considera que es necesario, según la globalización de las relaciones entre países, necesite saber yo el idioma de los países con quien comercia la Argentina, por ejemplo, como con Brasil, saber portugués, entonces sí se incluirá en la currícula de educación, se ampliará la currícula. Es decir, siempre si hay algún cambio en los derechos es para enriquecerlo, para aumentar su potencialidad y para que sea progresivo. Así se aplica la progresividad. Después habíamos dicho que a veces hay conflictos de derechos, ¿se acuerda? Conflictos de derecho, porque entre el derecho al circular y el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución. Sí. ¿Y qué pasa ahí cuando hay conflictos de derecho? Hay que ver cuál es prima sobre el otro. Exactamente. ¿Cuál es el mayor? El derecho a la vida. Si la gente no sale a protestar porque quiere dar un paseo por la calle, lo que sale justamente porque ya ha agotado las otras vías y entonces, y no ha tenido resultados, y no les llegan los remedios, no les llegan los alimentos a los comedores, no les llevan el aumento que le deben, y entonces eso afecta en una vida digna. Entonces salen a protestar y tienen que provocar una conmoción para que el poder contra quienes van a litigar y a quien tiene que escucharlos, se dé por enterado de que están disconformes con la violación de los derechos y que están dispuestos a resistirlo. Muy bien, qué buenas alumnas que son. Y ¿Puedo hacer un después, comentario? ¿Puedo hacer un comentario cortito? A mí me sí, parece que ya se está produciendo, acá me refiero, no nosotros, en la sociedad en general, una gran confusión en este tema, porque los derechos no son algo que alguien nos otorgó, nos es regaló. Fueron producto de una lucha colectiva de muchos años. Entonces, pienso que ahora muchas personas están aceptando que se les saquen derechos. A veces se ven obligados, pero yo no estoy hablando de esa circunstancia, porque piensan que fueron dados en un momento. En realidad, los derechos fueron ganados, fueron luchados. Es algo intrínseco a nosotros. Entonces, no, cuando cuando uno le regalan algo, se desprende muy fácilmente de eso. En cambio, cuando se lo ganó, se lo luchó y se peleó por eso, uno continúa peleando por eso. Porque yo veo a muchos jóvenes ahora que le dicen, si tu jornada laboral es de 12 horas, y no cuestionan. Dice, no, porque el patrón dijo esto. Pero vamos, no podés aceptar las cosas. O sea, veo que ahí hay un cambio en la mente, para mí es resultado de una batalla cultural perdida, para algunos, y esa cosa en la mente de la aceptación como si fuera una dádiva. Y también me exactamente. parece que hay Exacto. una falta de conocimiento de que nada se consiguió sin la lucha. Bueno, Primero de quería dar conocimiento, Exactamente. Susana. Esa Primero es de parte de la conocimiento. batalla cultural que tenemos No, que pero dar eso es más en general. Yo tiempos. quiero ir a lo particular, que es falta de conocimiento, porque de también tenemos que ver que dentro de la misma democracia se fue cambiando la educación. sí, Nosotros que somos ya grandes, sí, yo estudié incluso en la universidad, todo sí, público, que fue un derecho que se adquirió hace muchos años. Y lo que vos sí, decís, Susana, es como el que lo dan por naturalizado. A mí hace poco yo tengo que hacer kinesiología, me hacen kinesiología con traslado y tengo unos choferes que trabajan para la aplicación. Y uno de los muchachos tiene 27 años y yo le conté una anécdota que tiene que ver con un derecho que contaba mi padre, que él trabajaba en una obra, era capataz de obra,
y sabía leer un plano y demás, y un día viene el ingeniero, el dueño de la empresa, y le dice, en el año 46, usted este año va a tener un premio porque es bárbaro, genial y demás. Y resulta que era un derecho, era el aguinaldo que hasta ese momento no existía. Cuando se lo contó a ese chico, no tenía la más puta idea de que eso pertenecía a nuestra historia. Entonces tiene que ver mucho la educación, muchísimo la Claro, porque escuela. primero que es una construcción histórica y es un concepto dinámico. Hay un momento en que no existían, el No, no, derecho al no, eso lo trabajo tengo no clarísimo. incluía Lo los que yo derechos digo, lo que laborales acaba de como el decir aguinaldo. Susana, lo que acaba de decir Susana, de trasladarlo a los jóvenes, que uno lo detecta en cuanto que no tienen ese conocimiento. Yo, subjetivamente o personalmente, lo atribuyo al tema de la educación, porque lo dan por naturalizado el derecho. Entonces, no le importa si se lo quitan, porque él nació con ese derecho. Eh, Fíjense, y le voy a dar un ejemplo muy práctico y que es útil que esto lo difundan, porque es muy frecuente. Ustedes han hecho una solicitud, han solicitado algo, entonces eso va a un expediente, supónganse, un sueldo que no le pagaron, qué sé yo, no le pagaron la licencia por maternidad, y entonces no le vino en la boleta la licencia por maternidad, entonces ustedes reclaman, ¿por qué no le pagaron la licencia por maternidad? Hacen por poner un ejemplo, le hacen un expediente y resulta que va la semana siguiente y le dice, no, no lo ha visto el jefe. Va la otra semana y le dice, parece que el que, porque lo he visto, ¿no? En la práctica, y lo escuché, bueno, mire, la persona que lo tiene ese expediente se fue de vacación y viene en 30 días. Y entonces usted va a los 30 días y dice, mire, no lo encuentro, parece que lo han llevado a otra oficina. Bueno, a esa altura han hecho desgaste de tiempo, han hecho gasto de tiempo, de expectativas, se han hecho hasta el proyecto de lo que van a hacer con ese dinero que tienen que recibir. Todo eso son frustración tras frustración. Saben que hay un derecho que se llama, es mortificación por expectativa no satisfecha. No le pueden llevar in eternum. Tiene un plazo razonable. ¿Qué es un plazo razonable? Lo pactan en ese momento. Señora, ¿cuánto demora este expediente que lo vea el jefe? Una semana. Yo voy a venir en una semana y tiene que estar resuelto. No puede llevarlo al mes, y hasta que la gente se canse y no vuelve más. Y ha pasado. Yo he visto gente en la Secretaría de Educación desmayarse porque la hacían esperar horas y no les resolvían nada. Ese poder que tenía el empleado, que a lo mejor algún resentimiento lo llevaba a actuar de esa manera, o ella era una práctica. Miren, yo he sido directora de escuela y le decían, cuando venía a buscar un alumno, le decía me venía a buscar un alumno, le decía a la secretaria, sí, hacelo pasar. No, señora, no lo puedo hacer pasar. ¿Por qué no lo puede hacer pasar? Porque las directoras que estaban antes de usted nunca los hacían, los recibían a los alumnos. Este, o cuando venían le digo, ¿qué lo hago? ¿Que la espere? No, le digo, hágala pasar a la profesora, que no me espere. Pero si no, no le van a tener respeto a usted si no la hace esperar. Miren el concepto que tenía la secretaria, la burocracia es violatoria de los derechos humanos. Eso lo tienen que tener claro, porque afecta la salud mental, porque habla del resguardo a la salud, no solo la salud física, sino la salud mental. Y eso afecta a la salud mental. Por tanto, es mortificación por expectativa no satisfecha. Yo lo puse en una carta, documento, al otro día me dieron lo que me tenían meses, de esperas y de ninguneos. En el acto se reunieron los abogados y dicen, no, acá nos pueden hacer un agujero, esto es tremendo, ¿cuánto que la señora reclama? Entonces, esto que ustedes dicen es cierto, pero no todo el mundo tiene la suerte de acceder o por lo menos la inquietud de
tratar de conocer cuáles son los derechos que tiene. Además, tendría que estar incorporado a la currícula. Esto tendría que estar incorporado a la formación docente y no está, ¿no? No está. Fíjense que la Facultad de Filosofía y Letras no tenía en las carreras como comunicación, como trabajo social, no tenían derechos humanos. Yo tengo la cátedra libre y vienen a hacerla, pero como un apoyo a su formación. No está dentro de lo curricular, ¿no? Y algunas profesoras a veces la ponen dentro del programa de algunas de las materias. Pero, y lo que lucharon para que la abogacía vaya dentro de lo curricular, estaba como opcional y después apareció como cátedra libre. En Tucumán, la única cátedra libre que hay es la de Filosofía y Letras en toda la universidad. Entonces, es algo que yo creo que casi diría que aún en los gobiernos democráticos, esto que decía Susana, creo, respecto de que nos hacen creer que es algo graciable, que es algo que lo conceden, así como en la Edad Media y en la Antigüedad creía que venían del emperador, del rey, que venían porque ellos eran los mediadores entre Dios y los humanos, y entonces bajaba de arriba, bajaba como del cielo al poder del rey, la reina, del emperador, emperadora, y después se transmitió como una cultura desdichada, ¿no? De que se lo concede, tanto que la gente así lo manifiesta. Por fin me la dieron a la pensión de mi marido. Me la dieron a la pensión, no le dieron nada. Por fin le hacen justicia y le otorgan lo que le corresponde por ley. Ay, me la han dado, me han hecho el favor porque ahí tenía un amigo. No es ningún favor, los derechos humanos no son favores, son algo que nosotros tenemos, es ícito a nosotros como ciudadanos, como personas. Y esto, como decían ustedes mismos también, ha sido construido a través de la lucha durante años. ¿Se acuerda cuando empiezan las primeras prescripciones que tienen, que podríamos decir como los antecedentes más remotos de los derechos humanos? Decíamos, aparecen ¿en qué ámbito? En el comienzo de los tiempos, digamos. La ley Es del talión. Claro, es dentro de la religión, ¿no es cierto? Dentro de las religiones y aparecen, por ejemplo, había una ley que era la ley del talión ojo por ojo, diente por diente. Y después aparece el Código Hammurabi y dice, no, ¿cómo ojo por ojo, diente por diente? No, tiene que ser algo peor. Si a mí me sacan un ojo, yo tengo que sacar dos. ¡Qué horrible! Y entonces aparecen las religiones para morigerar esas leyes inhumanas, y entonces dicen, no, recuerden el Evangelio, si te pega una mejilla, no le voy a pegar dos, se le ofrece la otra, y aparece una manera de morigerar esos abusos enormes de poder, y que donde estaba en medio el tema de la venganza. Aparecen en las tragedias griegas, en la Orestíada, la venganza, y entonces el mismo Eurípides, perdón, en la tragedia, ahí dice, ¿no habrá otra forma de reparar algún mal que no sea la venganza? Porque le matan el padre, entonces la madre, el padre lo mata al hijo, la madre lo mata al padre porque le mata al hijo, y después empiezan las cadenas de venganzas, aún dentro de la propia familia. Y entonces aparece de pronto, porque es una trilogía, en la tercera parte de la Orestíada, este concepto de algo superador de la venganza. ¿No habrá otra forma de reparar que no sea el matar al otro para vengarse? Y entonces
ahí empiezan dentro pero porque es parte de la religión. Entonces, cuando aparece el cristianismo, aparece un decálogo, los 10 mandamientos, ¿no? No matar, no robar, entonces respetar la mujer de tu prójimo, qué sé yo. Algunos límites que podemos o no estar de acuerdo, pero pone límites a la omnipotencia del poder. Y en realidad las luchas fueron límites a la omnipotencia del poder, ¿no? Cuando aparece, y bueno, andando, vamos a transitar rápidamente la historia, vamos a llegar al siglo XX, y decían las mujeres, era natural que las mujeres no participaran en la vida pública y no votaran, y votaran los hombres. Y una de las características esenciales de los derechos humanos, decimos, son universales, todos somos iguales. Entonces, las mujeres, como ser humano, también tienen los mismos derechos de los hombres. Y están en la ley Sáenz Peña. Era horrible. Y entonces, ¿por qué nace? Entonces las mujeres decidieron poner límite a esa omnipotencia del poder y aún de una ley injusta. Y entonces dice, queremos tener los derechos civiles. Y entonces empiezan los derechos económicos, sociales y culturales que avanzan eso sobre el derecho al voto, el derecho a la identidad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Y entonces se plantan. ¿Y qué tienen que hacer? No les conceden. Fíjense, las sufragistas empiezan su lucha en el siglo XIX. Y en nuestro país recién se consagra el voto femenino en 1954, creo que 52, 52. 1954. Bien, en la década del 50. Fíjense todo lo que tuvieron que andar las mujeres. Por eso es que nosotros no podemos cederlos a los derechos, no podemos hacer concesiones y además aceptar que son concesiones graciables, porque detrás de eso hay mucho dolor, muerte, hay una enorme lucha. Y entonces esas pioneras que recién últimamente están reconocidas como Julieta Lanteri, como Moro de Justo, como Griebson, que lucharon, Griebson de Delepiane, que lucharon por el voto, sobre todo la cruzada de Julieta Lanteri fue maravillosa, y que justo tuvo que venir una mujer que es tener poder para a esas luchas convertirla en una ley. Y entonces está lo que nosotros vimos también, que el derecho natural y el derecho positivo. No que las mujeres no tenían derecho, era un derecho natural que no estaba escrito, no estaba en el derecho positivo. Y entonces, primero reconozco el derecho y después hay que pelear que eso se haga ley. Y entonces, y después que la ley se cumpla, porque el derecho a la educación está garantizado por ley, pero si yo desfinancio a las universidades, no estoy garantizando que esa ley se cumpla. Por eso todavía nos falta la lucha de que esto siga permaneciendo intangible, tal como fue concebido en la legislación, y no se viole, porque hay muchas formas de violarla. Si yo no le doy, no la financio, cierro universidades, bueno, le estoy cercenando el derecho a la educación. Cuando fue del 2015, y no quiero que lo tomen como una posición partidaria, pero el proyecto de Cristina Kirchner de crear nuevas universidades de cercanía, era para avanzar, era una ampliación de derecho que tiene que ver con la progresividad de los derechos humanos, para decir, si yo tengo a 1000 kilómetros, a 800 kilómetros, a 300 kilómetros una universidad, a 200 kilómetros, a 100 kilómetros una universidad, ese derecho está limitado. Y entonces se crearon una cantidad de universidades de cercanía con un mapa que más o menos hacía una distribución donde a nadie le quedó demasiado lejos una universidad. Y bueno, y estaba en proyecto hacer más todavía para garantizar
la posibilidad de llegar, porque no es suficiente que esté la ley, que esté el derecho, sino hay que garantizar los medios para que ese derecho se cumpla. Claro, está el derecho a la educación, pero tiene que haber escuelas, tiene que haber universidades y tiene que haber escuelas y universidades de cercanía para que puedan llegar. El derecho al trabajo, pero ¿qué derecho tienen ahora si se cierran las fuentes de trabajo? ¿Entiende? Entonces, hay toda una construcción política, social, para que esos derechos se cumplan. No terminan en que estén consagrados en una ley, porque nosotros somos el país donde más leyes tenemos de resguardo de los derechos humanos, más pactos y convenciones referidas a los derechos humanos que firmamos. Firmamos todas las convenciones y los pactos. La Declaración de los Derechos del Niño, que era declarativa en un comienzo, y después se seguían violando los derechos del niño, y entonces apareció la convención que ya obliga a los gobiernos que la firman a dictar leyes que estén de acuerdo con ese instrumento internacional. Y después está bueno, después vamos a ver enseguida, a ver, no sé cuánto tiempo nos queda, el tema de cuando el Estado se constituye en violador de los derechos humanos, y entonces eso se llama terrorismo de Estado, que no quieren reconocer en este contexto de negacionismo. Dice, fue una lucha, fue una guerra. No fue una guerra, fue terrorismo de Estado, porque fue el gobierno organizado para violar los derechos humanos en función de un objetivo que era un objetivo ideológico, económico, que estaba en un plan continental, que era el Plan Cóndor. Entonces, hay montones de argumentos para refutar en la batalla cultural esa parte del negacionismo que dice que fue una guerra. Una guerra no está caracterizado como una guerra, porque una guerra no es lo que pasó. La guerra no es sacar personas a la noche encapuchada con los brazos atrás y después llevarla a un lugar y tenerla en situación de servidumbre, de esclavitud, y después fusilarlas o tirarlas al mar. Eso no es parte de ninguna guerra. Ni no es, además las guerras tienen ciertas características que hacen, bueno, hoy están violados todos, ¿no? Porque la guerra contra Irán ya es una guerra no convencional, es a ver quién más poder tiene, y quién tira más bomba y destruye mejor. Ahí ya no hay prisioneros. Hoy se ha planteado de otra manera, ¿no? La guerra. En ese momento todavía regía la guerra convencional. Entonces, volviendo al tema de la garantía, la Constitución Nacional en el 49 fue una de la Constitución del 49 fue una de las primeras constituciones de Latinoamérica. Fue la primera, perdón, constituciones que incluye en la Constitución los primeros derechos económicos, sociales y culturales. Entre esos está el artículo 14 y el 14 bis. Cuando viene la Revolución del 55, la derogan a esa constitución, que es una constitución, si tienen tiempo de leerla y por ahí comentarla, porque es muy interesante, porque si se tuviera que hacer una reforma constitucional, sería importante tenerla como referencia, porque es una constitución modernísima, a pesar del tiempo que ha pasado. Por eso es que cuando viene el golpe del 55, la derogan. Y en el 94, cuando se reforma la Constitución, se incluye en el artículo 75 todas las convenciones y pactos internacionales. Entonces, todos los que tienen que ver contra los tratos crueles, inhumanos, la Convención de Belém do Pará, de la defensa contra la violencia hacia las mujeres, los derechos del niño, los derechos a la identidad, todos los pactos, los derechos económicos, sociales y culturales, el Pacto de San José de Costa Rica, están ahí todas las convenciones conocidas para resguardar los derechos humanos, que después ahí dicen todos esos pactos y convenciones
dicen en una parte que tienen que eso, para poder ser operativos, transformarse en leyes. Y entonces, y tiene el Estado que lo firma, tiene la obligación ineludible de dictar leyes que se adecuen a eso. Así que si hay ley inconstitucional violatoria de los derechos humanos, es el desfinanciamiento, la resolución de desfinanciamiento de las universidades, sobre todo la ley de reforma laboral, donde echa por tierra todos los derechos laborales que están consagrados en la Constitución. Y el único artículo que queda vigente de esa Constitución que derogan del 49 es el artículo 14 y el 14 bis. Entonces, nosotros tenemos una legislación bastante completa respecto de los derechos humanos, y tenemos también las leyes que garantizan el cumplimiento, la obligación que tienen los estados en cumplir, no solo de dictar las leyes, sino de hacerlas cumplir y garantizar que se cumplan y les lleguen, porque si no, son letra muerta. Y ahora, para darle un ejemplo concreto, esto de Cristina, que se considera, los abogados consideran que hay violación de sus derechos, el derecho a la defensa, el derecho a no ser juzgada 2 veces, porque el tema de vialidad fue sobreseída y después en el tema de vialidad y después se lo reflota, no se puede juzgar 2 veces por la misma causa. Bueno, hay una infinidad de irregularidades en la prisión. Además, no hay igualdad ante la ley, hay un montón de violaciones a la ley y de delitos a la que no le han puesto, por ejemplo, tobillera. La tobillera es un exceso. Bueno, y todas las restricciones que han puesto. Entonces, como han agotado todas las vías de reclamos, tienen la potestad de ir a las cortes internacionales de derechos humanos, a la Corte Internacional o a la De la ONU no Comisión es de de la Derechos ONU, Humanos de la ONU, la Corte ¿sí? es de la ONU. Claro, la Corte Internacional de Derechos Humanos, que pertenece a la ONU. Entonces, si en cualquier caso, ¿no? No solo porque haya sido presidenta, cuando no hay un... por eso se ha peleado mucho, estos son datos adicionales respecto de los derechos humanos, eh, eh, respecto de cómo ir, porque tiene que haber un instrumento, un instructivo para poder actuar a nivel internacional. Y entonces muchas de esos pactos, leyes, perdón, de esos pactos, decretos, convenciones, no tienen protocolos facultativos. Y entonces se ha luchado para que, por ejemplo, los derechos del niño, el tema de las violaciones a los derechos de las mujeres, del Pacto de San José de Costa Rica, se dicte, porque es como otra ley aparte, donde dan los procedimientos que tienen que seguir para llegar que tienen que seguir para poder hacer el reclamo internacional. Hay que agotar todas las vías de reclamos en el país, y cuando no hay respuesta al pedido justo de que se anule esa violación al derecho que tienen las personas, entonces puedan ir a la Corte, a los organismos internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, es el protocolo facultativo. Ahora, los países, es decir, los organismos internacionales que regulan cómo se cumplen en los países que han firmado los documentos esos derechos, les piden cuentas, ¿no? Y resulta que, ¿qué creen que hacen los países? Todo está una pinturita, lo dibujan al informe, le dibujan el informe y le mandan. Acá las mujeres
tienen todos los derechos, se les garantiza todo, no son discriminadas, el acceso a la justicia es uno de los derechos humanos de primera generación. El derecho a un juicio justo, el derecho a tener justicia cada vez que hacen un reclamo, el derecho a la justicia es uno de los derechos más sagrados, son los derechos de primera generación. Y entonces, ¿qué dicen? No, todavía las mujeres no hemos ganado igualdad ante la ley, para nada. Fíjense cuántos hombres que han delinquido y están libres, y acá tenemos a Milagro Sala, que no, ya ni sabemos ya por qué la acusan, y tiene 11 años de estar presa y en las peores condiciones. Y Cristina va para eso. Además, aún el delito que se le acusa no es encarcelable, es por la responsabilidad de la obra pública de Santa Cruz, porque se cayeron todas las otras causas. Y sin embargo, y tampoco es con todas las restricciones que tienen, pero es una violación de acá a la luna. Y en general no tenemos igualdad ante la ley. Es más, ni siquiera el derecho todavía acá, no sé en Buenos Aires, acá o en otras provincias, en Tucumán, en las universidades de Tucumán, si se recibe de ingeniera una persona, ¿qué dice en el diploma? Ingeniero, no tiene derecho al género. Dice, venimos a conferir el título de ingeniero agrónomo, así dice el diploma de mi hija, de abogado. Ni siquiera, ¿saben lo que han luchado los colegios de graduados para que les pongan la identidad y diga abogada? Todavía no lo han logrado. Fíjense, una cosa que parece tan sencilla y tan obvia. Entonces, ¿qué hacen? Mandan que son una pinturita, aquí se garantiza la igualdad ante la ley y todo. Como es de práctica, los organismos que defienden los distintos colectivos, los derechos del niño, los derechos de las mujeres, los derechos de los discapacitados, todo esto, ellos toman nota, muchos tienen lugar en la ONU, en la Asamblea de la ONU, cuando se reúnen para dar cuenta de cómo funcionan los derechos humanos en el país. También algunas están con voz y voto, aparte de los países, hay esas organizaciones que tienen cierta categoría que tienen votos en la ONU. Bueno, pero Y acá no se acaba de sacar en la administración pública la E, que era inclusiva. perdón, ¿la qué? La letra E, que Ah, era parte de la inclusión, se acaba de sacar. claro. Entonces, eso es un derecho. Bueno, el derecho a no ser excluido, a no ser discriminado, son derechos humanos. Y entonces hay los informes sombras que se llaman. Esos informes son informes que dan las organizaciones que defienden derechos humanos, sobre todo defienden específicos derechos de determinados colectivos, y entonces esas organizaciones tienen voz y voto en la ONU, hacen su informe. Se llama informe sombra porque es un informe paralelo al que dan los gobiernos. Seguramente no coincide en nada. Y al momento de evaluar cómo se respetan los derechos humanos en los distintos países, lo toman como más certero a los informes. Y por último, el tema ya en la última parte que estaba prevista respecto del negacionismo. ¿Por qué es el discurso? ¿Cuál es el discurso negacionista? Aparece, bueno, ahora tiene el nombre de negacionismo. El de negar el terrorismo de Estado. Es decir, el negar los gobiernos autocráticos que tomaron por el poder, por asalto, digamos, y violaron masivamente los derechos humanos, porque el terrorismo de Estado es cuando el Estado es el violador de los derechos, en vez de ser
guardador de los derechos humanos y resguardarlo es el violador. Entonces, quienes adhieren han sido, y que después se han insertado en la democracia, han participado del terrorismo de Estado y después defienden en la democracia el terrorismo de Estado, traen todo el contradiscurso de que fue una guerra. Y entonces, y la otra cosa, y nosotros sabemos que no fue una guerra, fue un genocidio. ¿Y qué es el genocidio? Sidio viene de muerte, ¿no? De homicidio, y gen, persona, de seres humanos. Entonces, humanidad tiene todas esas acepciones. Es como una violación a los derechos de un grupo grande, es como herir la humanidad, la esencia de la humanidad, porque son tan terribles las violaciones, las torturas, que no es, si lo hacen con una cantidad enorme de población y no hacen en un marco de una guerra, no es dirigida ni siquiera a un grupo étnico, sino a todas las personas que tienen alguna determinada característica, ya sean de las comunidades originarias, ya sean que pertenezcan a los sindicatos, pero tienen un denominador común que es, por ejemplo, oponerse resistirse a los atropellos del poder y de esclarecer a la población respecto de cuáles son sus derechos. Esas personas han sido quienes fundamentalmente han sido atacadas. De ahí los centros de estudiantes, calculen, llevaron niños hasta en la noche de los lápices, 16, 15, 16, 17, 18 años, obreros que eran dirigentes gremiales, dirigentes políticos que se oponían a determinadas prácticas que ya empezaban porque las violaciones, las dictaduras no se instalan de un día para otro, sino se va preparando y van apareciendo algunos síntomas, y quienes se oponen a eso son pasibles de persecución. Fíjense lo que están haciendo ahora. Y entonces los estigmatizan bajo una denominación que los transforma en peligrosos para la sociedad. ¿Qué está diciendo el presidente hoy? Que los estudiantes que protestan, que los científicos que protestan, que los universitarios que protestan son terroristas. Eso fue predictatorial, esa fue una estrategia de las dictaduras previa a instalarse. Por tanto, y lo instalaron entonces, por tanto, son peligrosos a la sociedad. Son capaces de poner una bomba en un jardín de infantes. Entonces, son capaces de bombardear un hospital, cualquier cosa, conseguir nuclearse en un grupo terrorista. Entonces, son terroristas. Y entonces, ¿y cuál era la otra denominación? Subversivo, porque venían a subvertir los valores occidentales y cristianos en los que estaba asentada nuestra sociedad como un resguardo moral. Venían a romper ese resguardo moral. Por tanto, eran peligrosos. Y con eso justificaron la desaparición, el asesinato de grupos, grandes cantidades de personas que pertenecían a esos colectivos. Y bueno, y fue esta masacre que ocurrió, lo más horrible que tuvimos en el país, que es la dictadura. Con un objetivo, el objetivo de aplicar un plan como ahora de superajuste, que solo la gente podía silenciarse y no luchar contra ellos, con un gobierno que amenace con la represión si se oponían. Fíjense, ojo, que estamos en una situación muy parecida a la predictadura y a las estrategias de la dictadura. Es muy grave lo que
lo que nos está Voy a usar pasando. una palabra que justamente usaba la dictadura, o no sé, o las películas de espía, que es infiltrar. Eso que vos decís de determinar que los científicos son subversivos, o que un centro de estudiantes es subversivo o terrorista, eso de algún modo se infiltra entre la gente, buena gente, la gente que no tiene educación. Lo detecto, varias veces lo he detectado. No digo solamente los jóvenes, incluso aquellos que no han tenido educación. Sí, Es desgraciado. Miran la tele y en la tele te habla uno de estos hijos de su madre que, sí, que filtran todo eso de parte del gobierno y dicen que son todos terroristas. Y hay gente ingenua que no sabe y dice, oh, aquel es terrorista. Es terrible eso. Es como el algo habrán hecho cuando era la dictadura. sí, Exactamente, es estigmatizarlo. Y fíjense que durante previo a la instalación del nazismo y previo al holocausto, este, que Miente, provocó el miente que algo nazismo, quedará. Miente, miente que algo quedará. claro, y no, Alemania estaba en una situación, su economía estaba muy Después de la complicada, posguerra, de tenía la una República situación de Weimar. económica muy, muy mala, muy complicada. El pueblo estaba sufriendo más o menos como estamos sufriendo nosotros ahora, severas restricciones, este, y resulta que culparon de eso a los judíos, de que ellos eran los que provocaban esa situación, eran los culpables de esa situación. Por tanto, mucha gente, Ojo, que a los judíos eh, y a los comunistas también, ¿eh? sí, claro, y también, bueno, y después cayeron los demás colectivos estigmatizados, como los gitanos, los extranjeros y todos los sí. demás, fueron englobados en esto, principalmente los judíos, porque eran mayoría, pero también estaban incluidos en este plan de exterminio. ¿Y qué Bueno, pasaba? La gente sintió como un alivio, algunos, en que por fin se iban a terminar con este mal endémico que tenía bueno, Alemania, que eran los judíos. ahora, Marta, ahora en Europa son los migrantes. Son Están los estigmatizados. migrantes. La estigmatización es para el migrante. Y además a veces quedan como residual, y cada tanto, cuando viene un gobierno autocrático, se vuelven a Sí, reflotar esas estigmatizaciones sin, sin modificación, ¿no? Se vuelve a hablar de terroristas, ¿no? Se vuelve a hablar de infiltrados. Los infiltrados son los que se cuelan en la democracia para horadarla, para degradarla. Esos son los infiltrados. Los infiltrados son los que Sí, están dispuestos a violar los derechos para que nosotros no seamos una democracia y así es. volvamos atrás. Porque si no se cumple, si hay una ley que vota el Parlamento y el Ejecutivo no la cumple, ya está degradada la calidad democrática. No está funcionando la democracia, no está funcionando la Constitución, donde no hay un poder encima del otro. Gobiernan tres poderes y resulta que hay uno que decide por todos. Las resoluciones por encima de las leyes, por ejemplo, la ley de medios. El derecho a la Bueno, información es otro de los derechos que ya están en la Declaración Universal, el derecho sí, sí, a la más. información. Y fíjense cómo la ley de medios, que iba a garantizar una mejor, mayor información, y como van a usar como gendarme a la prensa que va a ser adicta a los objetivos de ese proyecto que van a aplicar en un país autocrático, depredador. Entonces, la ley de medio iba a estorbar. Macri, que empezó la tarea, la derogó por un decreto.
Ahora, fue error del gobierno siguiente, que fue Fernández, que la No hacer tuvo nada. que derogar porque una resolución no es, no es superior a una ley. No puede derogarse una ley con una resolución. La ley tiene que declararse inconstitucional. Una vez declarada la inconstitucionalidad, tiene que ir al Parlamento y el Parlamento, con mayoría especial, la puede declarar inconstitucional. Pero acá no, de un plumazo. No se puede, dice, en lo que todo que tenga que ver con las relaciones internacionales, no son decisiones que pueda tomar solo, como por ejemplo el endeudamiento, no lo puede tomar el presidente, sino lo tiene que, solamente el presidente, tiene que mandar al Parlamento la propuesta de endeudarse, por ejemplo, de pedir fondos al Fondo Monetario Internacional. Y Bueno, por la el última, Parlamento por las tiene que últimas cosas ratificar. que leí, No, con un papelito lo pidió Macri a los 450.000 millones de pesos, con un papelito. Estamos desplazados por, por lo que estoy del... leyendo ahora, que estoy leyendo la última noticia, en realidad ya no tenemos, no es que se murió, ni que desapareció, ni nada, pero no está gobernando él, está gobernando la hermana. Entonces, ¿viste? Es ¿Cómo cierto, hacemos con porque él eso? está desaparecido. Desde que vino del viaje, Sí, entonces, ¿dónde ¿viste? está? Estamos en una crisis absoluta. ¿Y la Corte Suprema qué miércoles hace? Vos que sos abogada, alguno que no sabe nada de eso. Dejame de joder. Estamos en una crisis absoluta. No, y fíjense que lo dijo, me acuerdo que durante la dictadura, el segundo de Martínez de Oz, que era Walter Klein, dijo que este proyecto, el proyecto económico que venían a aplicar, no se podía aplicar sino con represión en un gobierno que se apartara de todas las limitaciones que ponía un gobierno democrático. Porque si se cumple con la ley, no se puede aplicar un proyecto como este que va en contra de la mayoría de la población, que va en contra de los jubilados, que ni siquiera hace 3 años que no le actualizan el bono, en contra de los discapacitados, en contra del presupuesto universitario. ¿Y qué se dice? Que bueno, que hay que malversación de fondos en la universidad, cuando eso lo audita el gobierno, no es que se autoauditan las universidades. Entonces, quiere decir que ellos auditan mal. No se escucha. Bueno, Está lo mal. Ahí que está, Marta, decían ponete ustedes. cerca del micrófono. ¿Cómo? Que te pongas cerca del micrófono porque hay veces que se va la voz. Ah, bueno, sí. Capaz que lo he puesto de frente al teléfono. Ahí El se tema escucha es perfecto. que la democracia es molesta para aplicar planes de ajuste. Eso así, Claro. y entonces, y la democracia, la que garantiza la democracia, que le da, digamos, calidad democrática a un sistema, son el respeto irrestricto a los derechos humanos y la garantía de que esto se cumpla. Si no hay derechos humanos garantizados, no existe la democracia. Para eso hemos hecho los pactos democráticos que vienen desde esos pactos internacionales que los firmamos nosotros, que lo hicimos nacionales, que tienen texto constitucional y que tienen letra de ley y que tienen una reglamentación para cumplir la ley. Si no son aplicados, estamos desplazados de la democracia. Si este dice que este es un gobierno democrático, hay que decir con todas las letras, y ustedes que No. son por personas formadas, no estamos desplazados de la democracia, porque se castiga el reclamo
a que nos apliquen a los derechos, a tener derechos humanos. Entonces, esto más claro, imposible. Entonces, y además, Marta, sí, quería decir algo, que estoy con los datos porque se cortó internet, pero no quería que perdiéramos este encuentro. Me parece que de todo lo que hemos escuchado hoy, a mí se me plantea el tema de, primero, de la naturalización de todas esas cosas, ¿no? Eso a mí me preocupa de sobremanera. Y me a parece que todos. tiene que ver a todas, exactamente. Y me parece que tiene que ver con una falta de educación, porque realmente las horas que se le da a formación ética, educación cívica, bueno, todos los nombres que ha tenido, que le han ido cambiando a la materia donde se hablaba de la Constitución, de los derechos, cada vez ha ido siendo menos la carga horaria para esas materias. Y eso realmente me parece que es una responsabilidad de todos los gobiernos, Sí, sí, porque son sí, materias que no pueden estar en el último año, 2 horitas por semana. sí. Realmente, por lo menos en Mendoza es así. Y a Yo veces, y a veces quedar en mano que en gente que tiene muy poca formación. Y totalmente, eso porque lo digo como docente. exacto, fíjense que esa materia la podía dar un abogado, la podía dar Una un profesora de montón de historia, profesionales, un escribano. Está bien, quizás el abogado sepa mucho de leyes y pueda ser buen profesor, pero le faltan las materias pedagógicas, entonces también me parece que hay que cuidar un poco más todo lo que es ciencias sociales, por supuesto, las materias artísticas, que son las que permiten el pensamiento crítico, que los chicos vuelen un poco, vuelen en el Sí, sentido de que se vayan de los pies sobre la tierra un ratito, que piensen. Me parece que todo esto que hemos estado escuchando, yo por lo menos, me parece que tiene una causa y que es visible la causa, no es una causa que está perdida, que no la podemos encontrar, sino si cada persona, hombre, mujer, adolescente, joven que vive en la Argentina, estuviera formado realmente de lo que es la Constitución, porque este hombre no respeta, no ha respetado nada, pero no ha habido una reacción ciudadana frente a eso. no, No ha no, habido, claro. porque no hay Entonces, ciudadanos sí, formados para responder. y sobre exactamente. todo en los gremios docentes, no sé qué pasará Bueno, allá. Acá los gremios docentes, si le salieron los jubilados, ay, se te cortó, Marta. pero Marta, no te escuchamos. eh, gremios no salieron. Solo uno, un gremio que asocia a los docentes de educación privada, pero los otros dos gremios estatales docentes no salieron al frente de ni frente al presupuesto universitario, salieron universitarios, pero los que defienden supuestamente a los docentes primarios y secundarios, los gremios esos no salieron, no enfrentaron el avasallamiento a los derechos de los docentes. Las paritarias cierran, ¿desde cuándo las paritarias las decide el Ejecutivo? Y no las deciden los propios trabajadores, su propio gremio es el que plantea las paritarias, se plantean las paritarias. Así Ahora, no es. sé si me están escuchando. Sí, Entonces, sí, 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 este, Marta. no hubo una respuesta a la altura del avasallamiento que han sufrido los docentes. Ahora, eh, un poco para el resumen, cuando termine este gobierno y tengamos la felicidad de que se vaya,
y tengamos que mirar lo que ha pasado, esto va a ser como en la guerra, como las madres de la guerra, digo yo, que empezaban a ver qué les quedó para empezar a reconstruir las naciones. Pasó así después de la guerra, las que reconstruyeron fueron las madres. Y acá un ejemplo son las madres de Plaza de Mayo, que enfrentaron en plena dictadura y después y mantuvieron viva la memoria frente al negacionismo de que no fueron 30.000, de que esto fue una guerra y todos quienes enfrentaron y quienes recuperaron los nietos, emprendieron la Las cruzada de abuelas. recuperar fueron, bueno, como las madres de la guerra. Y ahí la educación tiene un papel absolutamente central. Hace falta una profunda reforma del sistema educativo que tiene que incluir centralmente la formación, la capacitación docente. Tiene la formación docente y después la capacitación docente, donde estos temas que vos planteas tienen que estar incluidos. Y si tienen que ser porque diga, no es suficiente un profesor de historia, no es suficiente un profesor de, de, de educación democrática que era antes, que un abogado, un escribano, no es suficiente un profesor de historia, de geografía, de filosofía, pero sí es un contenido transversal, tiene que haber una formación especial en derechos humanos. Y si no, será una materia que se dé compaginada entre dos o tres, o dos, tres formadores de... Especialistas que den las miradas diferentes. Pero además yo creo que también ayornada a estos tiempos, porque si nos Sí, vamos de este tiempo, no vamos a poder lograr nada. Si volvemos al siglo XIX o a principios del siglo XX, que nosotros, que los hemos estudiado por una cuestión de edad, ¿cómo vamos a comprender a estos pibes que están todo el día con el TikTok y le vamos a enseñar? Yo lo Claro, hablo por de, eso no soy tiene que docente, haber una pero creo que actualización de tiene los mucho que ver. docentes, porque hay muchos fenómenos nuevos que tiene que encarar el docente. Por Por eso, ejemplo, el ayornamiento tiene que ser, no solamente la calidad, como dice claro, tiene que Susana. ser una actualización que tiene que ver con esto. Por ejemplo, el habeas data, el derecho a tus datos personales, que es comercio hoy. Entonces, estos no están, generalmente no los incluyen, si es que pasan por los derechos humanos algunos profesores todavía, pero que hoy es un derecho, pero masivamente violado. Y después el tema de los derechos al consumidor, eso tendría que ser una formación aparte, se las trae, y cuando ustedes conocen, conozcan los derechos al consumidor, para decir, desde que yo piso a la vereda y salgo de mi casa, están violando mis derechos al consumidor. Realmente la masiva violación que hay a los derechos del consumidor. Es impresionante. Esto es capítulo aparte, porque se las trae y engloba muchos de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Los derechos humanos de segunda generación, pero hay unas especificidades. Por ejemplo, la gente no sabe que existe un organismo que se llama Derecho del Consumidor, que hay Defensoría del Pueblo, que hay Se te cortó, Marta, la voz. Micrófono. a llamar Ahí eh, está. el derecho al consumidor, hay un organismo de derecho al consumidor y hay que recurrir cuando nos han estafado el derecho al consumidor. Y yo les puedo asegurar que pueden lograr, en general, yo cada vez que he recurrido al derecho al consumidor he tenido una respuesta favorable, pero ¿qué pasa? Le juega en contra que la gente ni siquiera sabe que existe, a dónde queda, cómo bueno, tramitar. pero ese no saber es planificado. Totalmente. Es planificado la ignorancia. La ignorancia de los derechos, de los lugares donde quejarse, donde participar, es planificada. Y esto que nosotros estamos viviendo hoy y que Latinoamérica Exactamente. está viviendo en este momento, que es una vergüenza. ¿Cuánto hace que lo que vos hablaste en Perú, que asumió hasta Fujimori? Ayer ya Perú era un incendio.
Pero ¿qué pensamos los latinos cuando votamos a la derecha? ¿Qué estamos pensando? ¿Tanto nos comieron el cerebro? Eso es lo que yo me pregunto. No, y tanta desmemoria tenemos de que no ¿Tanta recordamos los desmemoria? fracasos de estos tipos de gobierno y de lo mal Sí, que lo pasamos. exactamente. Porque somos todos. Colombia, después de tener a Petro, va a esto. Perú elige a una Fujimori, la hija de un genocida. En Chile tenemos un nazista. Yo no entiendo. Y ahora se vienen las elecciones en Brasil, que es el último bastión en en América del Sur. Que además nada que ver con ser zurda, porque saben negociar con todo el Uno es aspecto zurdo de ellos. político. Ni Petro es No, zurdo, ni Lula es zurdo, ni nada por el estilo. este Tienen otra mentalidad. tuvo una habilidad política envidiable, porque la palabra Y, política es la que está como denostada, como decir, Claro, también hay y no es porque palabras no, que no están casual. le han enseñado en la estigmatizadas. escuela lo que significa la política. Piensa que política es un político corrupto, nada más. Y no es Sí, eso. La política viene de vos que sos abogada, que sabés incluso más de historia que yo, sabés que viene desde los griegos, desde adelante, de Eh, mucho más. Así es. Y exhiben como galardón ser apolítico. ¿Qué es ser apolítico? Es no participar Claro, pero de ¿cómo la llegó a ser sociedad. apolítico? ¿Cómo llegó a ser apolítico? Un poco no lo que decía existe. Susana. El ser ¿Qué nos humano pasa en apolítico no Latinoamérica? existe. ¿Qué carajo pasó? Sí, qué caramba pasó. El ser humano apolítico no existe. Decir soy apolítico ya es política. Es puramente político, ya sabés para qué lado va a patear. Ser apolítico es una posición política. Exactamente. No es, y entonces, y no instalarse como ciudadano en una sociedad organizada, una Claro, sociedad, porque la palabra política es una palabra noble y se ha transformado en una porquería para la noblísima. mayoría de la población. Es así. También, Exactamente. también a menudo se confunde político con partidario. O sea, a Exacto. menudo Exacto. cuando alguien me dice así, yo le digo, a ver, ¿qué quieres decir con apolítico? Porque en realidad, hagamos lo que hagamos, somos políticos porque tenemos un derecho y un deber social. Sí. Partidario, bueno, por ahí uno puede elegir Y, no y una ser posición, partidario. y una posición frente al mundo, y una posición, Claro. siempre tenemos frente a diversas situaciones una posición, cómo criar los hijos, cómo comer, cómo vivir, elegir determinados alimentos tienen que ver con una manera de querer protegerse. ¿Dónde voy a mandar mis hijos? Tiene que ver cómo quiero. Todas esas son decisiones que tienen que ver con una ideología, con una manera, con una cosmovisión del mundo que es absolutamente política. Así que la política no existe porque cada tanto en la vida tenemos que tomar decisiones y esas tienen que ver con una manera de ser y de pensar. Y eso es tener una posición política. Claro. Hay que resguardar esa, como decían, esa palabra noble y no regalarla porque cuando dicen político, es como diciendo, es político, ¿qué querés? Es un corrupto, más o menos. Cuando le dijeron al Sí. Papa, pero escúcheme, ¿usted es peronista? Le dijo, me dice peronista como si fuera, Se escucha. Ay, Se te fue la voz, se te fue la voz. Me dicen como si fuera un delincuente. Dice, yo soy el Papa, sigo el Evangelio y si algunas cosas del Evangelio corresponden con un ideario que tiene que ver con un partido político, esto es otra cosa, claro. pero no me diga de esa manera como si adherir a determinado ideario es ser indeseable. Y entonces estas estigmatizaciones son las que ayudan a la violación de los derechos humanos, a la discriminación, a la exclusión, a la falta de igualdad,
porque no es lo mismo quien tiene poder y que tiene en la justicia, inclusive al sexo. Si es mujer, también tiene Sí. postergado el derecho a la justicia. Acá tenemos casos de violaciones, ¿no? De violaciones de personas, de mujeres, que ha sido a través de hijos del poder, de gente con mucho poder, y sin embargo hace 10 años que están luchando. A muchas le han archivado la causa, muchas mujeres han sido asesinadas, han sido víctimas de femicidio porque no les tomaron las declaraciones, están privadas de justicias, y en general las víctimas propiciatorias son las mujeres. No existe la igualdad ante la ley. Acá la justicia es masculina. Desgraciadamente, ya ser mujer es jugar con desventaja. A una amiga que es contadora, le dice el jefe, bueno, hará unos años, ¿no? Ahora ya un poco le hemos peleado bastante a eso. Le dijo que no le podía dar el día, porque les daba a todos los varones, y le dice, ¿por qué no me le da a mí? Porque es el día del contador y no de la contadora, ¿no? Oh, Fíjense, ¿no? Respetar la inclusión, ¿no? El lenguaje Sí. de El género. patriarcado sigue jodiendo mucho todavía. vamos redondeando, Marta, porque ya es la Sí, hora. Hay yo me tengo cuestiones que que ir hacen la también. diferencia entre la vida y... Marta, ¿cómo podemos mantener vínculo contigo? Bueno, eh, estamos pasados, sí, de tiempo, Sí, pues yo tengo que ir. pasadas. Yo les quiero decir que ustedes pueden recurrir a cuando necesiten, y cuando necesiten alguna información, se las puedo mandar, algunas aclaraciones, y lo que quieran comentar y mandármelo va a ser muy bueno para mí, digamos, como evaluación del taller. La opinión de ustedes ha sido valiosa, las participaciones. Eh, y bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten en relación a esta temática, y les puedo mandar la documentación que a lo mejor precisen. Y sobre todo, si ustedes quisieran hacer un proyecto municipal que tenga que ver con la educación, también es muy importante. Les puedo aportar porque he presentado, yo no he estado en el gobierno, pero he ayudado a que se hagan proyectos de reforma educativa, de capacitación docente, por lo menos los lineamientos generales de lo que debería ser una capacitación, una actualización de los docentes para responder a los tiempos que vivimos, y además hacer, digamos, enfrentar con un discurso contrahegemónico este avasallamiento feroz a los derechos humanos que estamos sufriendo, casi como en una dictadura, casi como una dictadura, realmente. Bueno, ha sido un Claro. placer tenerla conmigo, No, muchas gracias, Marta. participando. Muy agradable el tiempo compartido, realmente muy interesante. Y Muchísimas Bueno, gracias. también. Gracias. bueno, Gracias a Gracias por todas. eso. Las esperamos en un próximo taller, entonces, que seguramente podríamos organizar. Gracias, bueno, Marta. Gracias a Chao, todas. buenas gracias a noches. Gracias, todos, chicas. Feliz Día gracias del Niño. Feliz De día. por las niñeces. participar, gracias por aportar, gracias por estar y gracias por ser tan hermosas como Ah, bueno. personas. Que Hasta tengan la suerte. próxima. Hasta Hasta luego. la próxima, ya nos encontraremos.